El pozo. Mi abuelo creció en una granja de pollos a las afueras de Cracovia, Polonia. Falleció hace unos años a la edad de 82. Unos días antes de morir, debido a un agresivo cáncer de estómago, me sentó a su lado en su viejo sillón mecedor y me dijo con su característico acento polaco: Después de que tomé el barco a Nueva York, prometí dejar atrás esta historia. No me miró mientras hablaba, simplemente observaba su taza de café negro. Han pasado 70 años, y debo contársela a alguien antes de encontrarme con Dios. Nací en un pequeño y tranquilo pueblo vacío que, a pesar de la ocupación nazi, aún funcionaba. Vivíamos en una casa de campo de 2 habitaciones. Mi padre, mi madre, mis hermanos Igor y Michal, y yo. Lamento que nunca pudieras conocerlos. Igor y Michal eran gemelos idénticos en realidad, y habíamos escuchado rumores sobre la fascinación nazi por los gemelos. Eso nos obligaba a ser aún más reservados, aunque ya vivíamos aislados en el último hogar ocupado del pueblo. Para evitar ir a las zonas ocupadas, básicamente comíamos pollo y huevos en cada comida, además de lo que mamá pudiera sacar de la huerta. Era solitario, pero sobrevivíamos. Lo más difícil para mí era tener que dormir en el sótano. Como Igor y Michal eran pequeños, necesitaban toda la atención de mis padres. El sótano era frío, con una ventana diminuta, y la luz de la luna era lo único que tenía. Por eso siempre retrasaba bajar hasta estar agotado, para no quedarme despierto demasiado tiempo. En las noches en que no podía dormir, me asomaba por la ventana, que me daba una pequeña vista al jardín y al gran pozo de agua abandonado. Esa era mi rutina en aquellas noches solitarias de guerra. En general, era aburrido e intrascendente, pero a veces veía a una familia, a un hombre, o a 2 amantes cruzando el jardín a escondidas hacia nuestra puerta. Siempre se veían apurados y asustados, y a veces llevaban uniformes desgarrados. Lo que seguía eran golpes desesperados y súplicas para que alguien les abriera, seguidos por discusiones entre mi padre y mi madre sobre si debíamos dejarlos entrar o no. Se acomodó en la silla antes de continuar. Lo que yo no sabía, hijo, era que vivíamos bastante cerca del campo de concentración de Auschwitz, y que esas personas eran fugitivos. ¿Y tu padre los dejaba entrar? Pregunté con impaciencia. No, respondió. Habría sido una sentencia de muerte para ellos y para nosotros. A los nazis no les gustaban los polacos, pero nos toleraban, y era más fácil esconder a Michal o a Igor que a una familia entera. Mi padre hizo lo que tenía que hacer para mantener viva a su familia. A medida que avanzaba la guerra, cada vez menos personas aparecían en medio de la noche. Fue entonces cuando nuestro pollo y nuestras verduras empezaron a desaparecer. Perder nuestro único alimento era inaceptable, y mi padre sospechaba que eran los fugitivos, así que construyó una cerca alrededor de la propiedad. Aún así, las gallinas seguían desapareciendo. No aparecían muertas, simplemente ya no estaban. Se desvanecían de los corrales y de los gallineros. Una noche decidí quedarme despierto para descubrir qué ocurría. Luché contra el sueño hasta altas horas, y a pesar de la mala iluminación y la lluvia, alcancé a ver lo que parecía ser una figura humana correr por el jardín. Corrí a despertar a mi padre, y él salió con un cuchillo, la mejor arma que teníamos, pero no encontramos nada. Al día siguiente, sin embargo, hallamos algo. Huellas. Iban desde los gallineros hasta el pozo de agua. Estaban marcadas en el barro húmedo por la lluvia, y eran de pies descalzos. Sin zapatos ni calcetines, solo pies. Mi padre tuvo misericordia del hombre que intentaba refugiarse y le dejó una nota, avisándole que tenía 2 días para irse, o comenzaría a sellar el pozo. Esperé impaciente a que mi abuelo me contara el destino del hombre. La noche siguiente, se me ocurrió llevarle una manta al pozo, pues el invierno se acercaba. Esperé a que mis padres durmieran y salí en silencio. Le grité algo amable, para que supiera que mis intenciones eran buenas, y empecé a descender, aferrándome con manos y pies a los clavos incrustados en la piedra. Al acercarme al fondo olía algo absolutamente horrible, y saqué la linterna de mi padre para iluminarlo.
Entonces comprendí lo grande que era el pozo, que en otro tiempo había abastecido de agua a todo el pueblo. Familias que ya no existían. Pero no encontré a un hombre. Encontré un agujero, una grieta en la pared de piedra, donde ésta se había derrumbado y formaba una especie de cueva de 2 metros de ancho por 3 de alto y profundo. Dentro no había un hombre, sino una familia entera, de la cual solo una criatura esquelética seguía con vida. La luz se reflejó en sus ojos hundidos y en su piel gris. Tenía la cara cubierta de sangre, y a su alrededor había cadáveres de gallinas yaciendo en descomposición junto a una mujer y lo que supuse eran sus 2 hijos, que no tendrían más de 5 años. Parecían llevar muertos varias semanas. El hombre, si aún podía llamársele así, solo me miró fijamente. No sentí amenaza alguna, pues no había agresión en él. Solo se mantenía encogido, en silencio, junto a los cuerpos putrefactos de sus seres queridos y de los pollos que debieron ser su fuente de agua, ya que la carne permanecía intacta. Estaba vacío, despojado de lo que nos hace humanos. Debía saber que su familia había muerto tiempo atrás, pero seguía llevándoles comida a los cadáveres. No podía aceptarlo. Sin embargo, giró la cabeza cuando iluminé el cuerpo de su hija. La miró, se acercó un poco más a ella, y reanudó su vigilia. «Ya puedes irte», le dije. «Abriré la cerca para que escapes. Mi padre sellará el pozo en la mañana. Vete ahora». Mi voz infantil y mi consejo no surtieron efecto alguno. En ese momento decidí que era mejor trepar de regreso y dejarlo allí, con la esperanza de que al salir me siguiera y escapara. Mientras subía, le lancé una última luz con la linterna. ¿Qué viste, abuelo?, pregunté estremecido. Vi una lágrima caer de su ojo. Había vuelto a ser un hombre. Solo pudo liberarse de la ilusión al ver el cadáver de su hija, oculto hasta entonces por la oscuridad. Comprendió que no había estado alimentando a su familia, sino a cuerpos sin vida. Esa noche volvió a llover, pero a la mañana siguiente, cuando mi padre fue a sellar el pozo, no encontré huellas que salieran de él. El señor Uidemouth. Durante mi infancia, mi familia era como una gota de agua en un vasto río, nunca permaneciendo mucho tiempo en un solo lugar. Nos establecimos en Rhode Island, cuando tenía 8 años, y allí permanecimos hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis recuerdos están arraigados en Rhode Island, pero hay fragmentos en el ático de mi mente que pertenecen a las distintas casas en las que vivimos cuando yo era más pequeño. La mayoría de esos recuerdos son vagos e insignificantes. Correr detrás de otro niño en el patio trasero de una casa en Carolina del Norte, intentar construir una balsa para flotar en el arroyo detrás del apartamento que rentábamos en Pensilvania, y cosas por el estilo. Pero hay un conjunto de recuerdos que permanecen tan claros como el cristal, como si hubieran ocurrido ayer. A menudo me pregunto si esos recuerdos son simplemente sueños lúcidos producidos por la larga enfermedad que sufrí esa primavera, pero en mi corazón sé que son reales. Vivíamos en una casa a las afueras de la bulliciosa metrópoli de New Vineyard, en Maine, con una población de 643 habitantes. Era una construcción grande, especialmente para una familia de 3. Había muchas habitaciones que ni siquiera vi durante los 5 meses que residimos allí. En cierto modo era un desperdicio de espacio, pero era la única casa en el mercado en ese momento, al menos a 1 hora de viaje del trabajo de mi padre. El día después de mi 5º cumpleaños, celebrado únicamente por mis padres, me dio fiebre. El doctor dijo que tenía mononucleosis, lo que significaba nada de juegos bruscos y más fiebre por al menos 3 semanas. Era un momento horrible para estar postrado en cama, pues estábamos en proceso de empacar nuestras cosas para mudarnos a Pensilvania, y la mayoría de mis pertenencias ya estaban guardadas en cajas, dejando mi habitación vacía. Mi madre me llevaba refresco de jengibre y libros varias veces al día, que se convirtieron en mi principal entretenimiento durante esas semanas. El aburrimiento siempre acechaba, listo para empeorar mi miseria. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Uidemouth. Creo que fue como una semana después de ser diagnosticado con mono. Mi primer recuerdo de la pequeña criatura fue preguntarle si tenía un nombre.
Me dijo que lo llamara señor Uidemouth, porque su boca era grande. De hecho, todo en él era grande en comparación con su cuerpo. Su cabeza, sus ojos, sus orejas torcidas, pero su boca era lo más grande. ¿Te pareces un poco a un Furby?, le dije mientras hojeaba uno de mis libros. El señor Uidemouth se detuvo y me miró confundido. ¿Furby? ¿Qué es un Furby?, preguntó. Me encogí de hombros. Ya sabes, el juguete. El pequeño robot con orejas grandes. Puedes acariciarlo y alimentarlo, casi como una mascota real. Oh. El señor Uidemouth siguió hojeando. No necesitas uno de esos. No es lo mismo que tener un amigo de verdad. Recuerdo que desaparecía cada vez que mi madre venía a revisarme. Me escondo bajo tu cama, me explicó después. No quiero que tus padres me vean porque me da miedo que no nos dejen jugar más. Al principio no hacíamos mucho. El señor Uidemouth solo miraba mis libros, fascinado con las historias y las imágenes. La tercera o cuarta mañana después de conocerlo, me saludó con una gran sonrisa. Tengo un juego nuevo que podemos jugar, dijo. Tenemos que esperar hasta que tu madre venga a revisarte, porque ella no puede vernos jugar. Es un juego secreto. Cuando mi madre me trajo más libros y refresco a la hora de siempre, el señor Uidemouth salió de debajo de la cama y me jaló de la mano. Tenemos que ir al cuarto al final del pasillo. Al principio me negué, porque mis padres me habían prohibido salir de la cama sin permiso, pero él insistió hasta que cedí. El cuarto no tenía muebles ni papel tapiz. Lo único destacable era una ventana frente a la puerta. El señor Uidemouth corrió hacia ella y la abrió de golpe. Luego me llamó para que mirara hacia abajo. Estábamos en el segundo piso, pero como la casa estaba en una colina, la caída parecía más alta que 2 pisos. Me gusta jugar a imaginar aquí. Finjo que hay un gran trampolín abajo y salto. Si finges lo suficiente, rebotas como una pluma. Quiero que lo intentes. Yo tenía 5 años y fiebre, así que solo un poco de escepticismo cruzó por mi mente al mirar hacia abajo y considerar la idea. Es una caída larga, dije. Pero de eso se trata la diversión. No sería divertido si fuera una caída corta. Si fuera así, podrías rebotar en un trampolín de verdad. Jugueteé con la idea, imaginándome cayendo solo para rebotar en algo invisible, pero el realista en mí ganó. Quizá en otro momento, dije. No sé si tengo suficiente imaginación. Podría lastimarme. El rostro del señor Uidemouth se torció en una mueca, pero solo por un instante. Su enojo dio paso a la decepción. Si tú lo dices, respondió. Pasó el resto del día bajo mi cama, callado como un ratón. A la mañana siguiente llegó con una caja pequeña. Quiero enseñarte a hacer malabares. Aquí hay cosas para que practiques antes de que te dé lecciones. Miré dentro de la caja. Estaba llena de cuchillos. Mis padres me matarán, dije horrorizado. Me van a castigar por 1 año. El señor Uidemouth frunció el ceño. Es divertido hacer malabares con esto. Quiero que lo intentes. Empujé la caja lejos. No puedo. Me meteré en problemas. No es seguro lanzar cuchillos al aire. Su ceño se transformó en un gesto de enojo. Tomó la caja de cuchillos y se escondió debajo de la cama, quedándose ahí el resto del día. Empecé a preguntarme cuántas veces estaría ahí abajo sin que yo lo supiera. Desde entonces empecé a tener problemas para dormir. El señor Uidemouth me despertaba en la noche diciendo que había puesto un trampolín de verdad bajo la ventana, uno grande, que no podía ver en la oscuridad. Siempre me negaba e intentaba dormir otra vez, pero él insistía. A veces se quedaba a mi lado hasta la madrugada, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Un día mi madre me dijo que tenía permiso para caminar afuera. Pensó que el aire fresco sería bueno para mí después de tanto tiempo encerrado. Entusiasmado, me puse mis tenis y salí al porche trasero. El señor Uidemouth me estaba esperando. Quiero mostrarte algo, dijo. Debí poner cara rara porque enseguida añadió. Es seguro, lo prometo. Lo seguí hasta el inicio de un sendero de venados en el bosque detrás de la casa. Este es un camino importante, explicó. He tenido muchos amigos de tu edad. Cuando estaban listos, los llevé por este sendero a un lugar especial. Tú aún no estás listo, pero un día espero llevarte allí. Regresé a la casa preguntándome qué lugar podía ser ese. 2 semanas después de conocerlo, nuestro último cargamento estaba en el camión de mudanza.
Iba a sentarme en la cabina junto a mi padre para el largo viaje a Pensilvania. Consideré decirle al señor Widemouth que me iría, pero incluso a los 5 años ya sospechaba que quizá sus intenciones no eran buenas. Así que decidí mantenerlo en secreto. Mi padre y yo estábamos en el camión a las 4 a.m. Él esperaba llegar a Pensilvania al mediodía del día siguiente, con café y bebidas energéticas. Parecía más un corredor de maratón que un hombre que iba a pasar 2 días sentado. ¿Muy temprano para ti?, me preguntó. Asentí y apoyé mi cabeza en la ventana, esperando dormir antes del amanecer. Sentí la mano de mi padre en mi hombro. Este es el último cambio, hijo, lo prometo. Sé que ha sido duro para ti, con lo enfermo que has estado. Una vez que me asciendan, podremos establecernos y hacer amigos. Abrí los ojos mientras retrocedíamos por la entrada. Vi la silueta del señor Widemouth en la ventana de mi habitación. Estaba inmóvil, hasta que el camión estuvo por girar hacia la carretera principal. Entonces levantó su mano en una pequeña despedida, con un cuchillo de cocina en ella. Yo no respondí. Años después, regresé a New Vineyard. El terreno donde estaba la casa estaba vacío, salvo por los cimientos, pues la casa se había incendiado años después de que nos fuimos. Por curiosidad, seguí el sendero de venados que me había mostrado. Parte de mí esperaba que saltara desde un árbol para asustarme, pero sentí que el señor Widemouth ya no estaba, de algún modo atado a la casa que ya no existía. El sendero terminaba en el cementerio conmemorativo de New Vineyard. Noté que muchas de las lápidas pertenecían a niños. Mi esposa no deja de hablar dormida. Mi esposa y yo nos mudamos a nuestro nuevo apartamento hace apenas unos meses. Antes de eso vivíamos en una cabaña grande con vista a un hermoso lago. Fue la casa de ensueño de mi esposa durante los 3 años que vivimos allí. No queríamos irnos, pero fue un paso necesario para nosotros. Verás, Jessica y yo solíamos vivir en el sur. Todo iba bien por un tiempo hasta que mi bufete de abogados decidió ascenderme de la nada. Fue inesperado, pero no podría haber estado más agradecido. Desgraciadamente el ascenso implicaba transferirme a otra de nuestras sucursales. La que tocaba estaba en Nueva Inglaterra. Lo hablamos mucho y al final Jess aceptó la mudanza. Es importante señalar que el dinero no rinde tanto en el norte como en el sur. También es más difícil encontrar empleo. Por eso tuvimos que reducir nuestro espacio para vivir. Hasta que Jess encontrara otro trabajo tendríamos que aguantar. Al menos así lo veía ella. Las tensiones fueron altas las primeras semanas después de la mudanza. Podía notar que Jess estaba irritable. Extrañaba nuestra antigua casa, a nuestros amigos y tener un empleo estable. No tenía nada que hacer con todo su tiempo libre y estaba aburrida hasta el cansancio. Esto provocó muchas peleas. Por un tiempo pareció que nunca nos adaptaríamos. Un mes después de la mudanza las cosas empezaron a mejorar. Jess encontró trabajo temporal como editora a medio tiempo en la estación local de televisión. Le encantaba el trabajo y no podía estar más contenta con sus compañeros. Yo me alegré mucho por ella. Todo parecía ir bien por un tiempo. No perfecto, pero sí bien. Entonces empezó a hablar dormida. Era de esperarse y, honestamente, me sorprende que no hubiera empezado antes. Mi esposa duerme inquieta cada vez que hay un gran cambio en su vida, sea bueno o malo. Pasó cuando nos casamos, cuando nos mudamos a nuestra primera casa y cuando tuvo el aborto espontáneo. Jess sabe que habla dormida porque yo se lo mencionaba de vez en cuando. Me reía cada mañana al recordarle las cosas raras que había dicho la noche anterior. Eso siempre la incomodaba y le daba vergüenza. Por eso, después de su primera noche hablando dormida en el nuevo apartamento, no dije nada. Hablar dormida continuó un par de semanas. En ese tiempo terminó su trabajo temporal en la estación de televisión. Sin un empleo que la mantuviera ocupada, sus episodios nocturnos empeoraron. Comenzó a gritar a horas extrañas de la noche y yo me veía obligado a calmarla. Una noche sus gritos se convirtieron en llanto. Mientras lloraba dijo algo que no olvidaré. Desearía que estuvieras muerto. Sabía que mi esposa estaba dormida, pero mientras me sentaba a su lado intentando tranquilizarla sentí la necesidad de preguntar. ¿Quién quieres que esté muerto, cariño? Para mi sorpresa respondió. Tú. Eso me tomó desprevenido. Es extraño desear que tu esposo muera y aún más extraño decirlo mientras duermes. ¿Por qué?
Pregunté. Estás arruinando mi vida. Esas 4 palabras me hirieron profundamente. Fuera dicho en serio o producto de una mente cansada, fueron palabras que exigían reflexión. Me pregunté por un momento si realmente estaba arruinando su vida o si al menos era el responsable de sus terrores nocturnos. Mi esposa permaneció en silencio el resto de la noche. Me quedé despierto pensando y preocupado. No creí por un segundo que realmente quisiera que yo muriera, pero sus arrebatos nocturnos eran motivo de alarma. Entre los gritos y los comentarios macabros, esta era la peor fase que había tenido. A la mañana siguiente estuve a punto de decirle lo que había pasado, pero me inquietaba cómo reaccionaría y qué diría. Era demasiado. No quería cargarla más de lo que ya estaba, especialmente después de que la habían despedido. Tampoco quería otra pelea. Por eso me quedé callado. La noche siguiente los gritos desaparecieron y eso me alivió, aunque por poco tiempo. Justo cuando iba a cerrar los ojos y dormir, comenzó de nuevo a hablar dormida. A veces pienso en cómo lo haría, dijo. Al principio pensé que era un sinsentido del sueño, pero luego siguió. Mientras duermes en la cama me levantaré e iré a la cocina. No entendía de qué hablaba, pero al escuchar más piezas de su discurso lo comprendí. Hubo momentos de balbuceos ininteligibles, pero las partes claras dibujaban una idea precisa de lo que describía. Meter la mano, agarrar un cuchillo, repetir una y otra vez, la sangre empapando la cama, ya no me arruinas la vida. Mi esposa estaba describiendo un plan para asesinarme. Por perturbador que fuera, no pude evitar sonreír por dentro. Al fin y al cabo era un sueño. He hecho y soñado cosas extrañas que nunca haría en la vida real. Jess estaba enfadada por la mudanza y descargaba su frustración mientras dormía. Eso fue lo que me dije. Los episodios continuaron unas semanas. Esperaba que sus desahogos nocturnos le hicieran algo de bien, pero sin ser psicólogo no podía estar seguro. Solo podía escucharla cada noche hablar sobre hacerme daño y esperar a que la condición pasara. Lo más que había durado hablar dormida eran 4 semanas, así que pensé que terminaría pronto. Pasó un mes y luego 2. Jess no se detenía. Cada noche era la misma rutina. Incoherencias o planes para hacerme daño. Ya me cansaba, pero una noche todo cambió. Mientras dormía pronunció unas palabras que me arrancaron el corazón. Perdí a mi bebé por tu culpa. Mis emociones se agitaron y se posaron como un amargo nudo en mi estómago. Esta vez tenía que saber a qué se refería. ¿Qué quieres decir, cariño? Hubo un breve silencio y luego Jess respondió. Entre balbuceos logró expresar su idea. Me hiciste querer hijos, pusiste vida en mí, ahora estoy sola. Eso me golpeó y unas lágrimas rodaron por mis mejillas. Fue mi idea intentar tener un hijo. Jess nunca quiso niños y lo hizo por mí. Por eso me sorprendió verla devastada tras el aborto espontáneo. No imaginaba cuánto había llegado a querer la idea de tener un bebé. Mis lágrimas se vieron interrumpidas por palabras dichas en sueños de la peor clase. Te voy a matar, lo prometo. Eso fue lo último que dijo esa noche. Ha pasado aproximadamente una semana desde que mi esposa hizo esa promesa. Por perturbadora que fuera la amenaza, podría haberla descartado como el resto, producto del estrés y sin motivo real de alarma. Desgraciadamente no puedo dejar de preocuparme. Jess me está aterrorizando. Ahora duermo con un ojo abierto y solo tomo siestas cortas, y todo es por una sola razón. Ahora ella camina dormida. Un cambio de estación. Comenzó en el rincón más alejado de mi apartamento. Primero como solo un ligero indicio de un rojo cobrizo, antes de filtrarse desde el techo y bajar por la pared. Me tropecé hacia él, chocando con un cesto de ropa y derribándolo al suelo. Era gracioso, en realidad. Contra el papel tapiz amarillento, parecía casi un grafiti de novato, todavía fresco y secándose. Levanté la mano para tocarlo, pero lo pensé mejor. Tan de cerca, el hedor era abrumador, como cuando el lavabo se tapa y sacas el tapón para encontrar un enorme bulto de pelo. Un olor mezclado entre bilis y amoníaco, una ola nauseabunda me invadió intentando devolver la cena de la semana pasada. En pánico, corrí hacia la ventana y me alarmé al ver que no se abría. Furioso, forcejeé con el seguro y logré abrirla por primera vez en años. Al respirar el aire más delicioso que había tenido, solo pude pensar:
Al menos ahora sé de dónde viene el olor. Hace un mes había sido una fiesta para mí. Llegué temprano del trabajo, fregando pisos en un hospital, e incluso tuve tiempo de recoger una pizza de camino a casa. Ahora, no vivo en la mejor zona, lo admito. Y cada vez que entro en el espacio de estacionamiento sin pintar de mi edificio, siempre tengo esa sensación de que algo malo podría pasar ese día. El apartamento tiene al menos 200 años y se nota. Desde los ladrillos rojos astillados hasta cómo se inclina ligeramente hacia arriba, la reina da una sensación de tanto inestabilidad como experiencia. Y estoy seguro de que ha vivido mucho. Empujo la puerta de vidrio principal, completa con un agujero del tamaño de una cabeza, y comienzo la solemne marcha hacia el 8º piso y mi habitación. Número 48. Digo solemne marcha porque eso es lo que es. No quiero ver ni hablar con nadie aquí y lo mejor es hacerlo mirando al suelo mientras camino, con el rostro apropiadamente inexpresivo. La primera persona que encuentro parece tener la misma idea. Lleva una camisa barata de cuadros sobre una camiseta grasosa y ni siquiera me mira mientras se desliza hacia el número 9. El burdel nocturno de la reina, si no me equivoco. La reina es un lugar con clase. Subo por las escaleras pasando una habitación que huele fuertemente a curry desde que me mudé aquí, con la misma música rock estruendosa sonando como una canción tema. La puerta está abierta y veo un grupo de chicos inyectándose heroína, cocaína o quizá incluso lejía mezclada con agua. ¿A quién le importa? A mí ciertamente no. Las paredes aquí están cubiertas con lo que podría ser barro o excremento humano y hago lo posible por guiar la voluminosa caja de pizza por las escaleras sin tocar nada. Veo al viejo Taylor tambaleándose por los escalones delante de mí. Lleva su gorra de veterano otra vez y tararea alguna vieja canción bajo su aliento. Me da pena por él, de verdad. Es difícil verlo como sus brazos tiemblan cada vez que suelta la barandilla para subir otro escalón. Sus piernas se mueven lentamente por la artritis. Por suerte, ya estoy en mi piso, así que no tendré que esperar 30 minutos antes de llegar a mi habitación. ¿Vas a hacer una fiesta esta noche, chico? Su voz es ronca por fumar y confusa por la edad. Me giro para mirarlo, sosteniendo la caja bajo mi brazo. Todas las noches son una fiesta, comento, sin encontrar algo mejor. ¿Qué haces tú esta noche? Nada, solo quiero saludar. Nadie saluda allá. Le sonrío y asiento, pensando en lo fría que debe estar la pizza. Él me devuelve la sonrisa, sin dientes, antes de continuar su camino hacia arriba mientras yo hago sonar las llaves en la cerradura de mi puerta. Dentro, sonrío al ver la pila de DVDs sobre la mesa de café, la nevera zumbante con varios recordatorios y imanes pegados, y la ventana que da al pueblo dormido. Había sobrevivido otro día. Tiro la pizza al lado de mi sofá manchado de moho y enciendo la televisión. El televisor es más viejo que Cristo y no tiene cable, pero nada de eso importa. Pongo mi serie favorita, Ted 70º Show, y comienzo la fiesta con mis mejores y únicos amigos. Mis padres vinieron de visita 3 semanas después. Lo primero que dijeron al entrar no fue lo desordenada que estaba la habitación. No fue que no los había llamado desde la Navidad pasada ni que creían que podía hacer algo mejor que este antro. Se quejaron del olor. Me sonrojé y señalé el fregadero lleno hasta el borde con agua jabonosa y platos viejos, pero estaban seguros de que no era eso. Huele a que algo murió aquí, dijeron. Luché contra el impulso de responder, sí, mis esperanzas y sueños. Honestamente, no podía oler nada. Como era de esperarse, no se quedaron mucho y volví a quedarme solo. Esa noche, acostado en la cama, comencé a añorar el pasado. Viví vívidamente mi infancia por lo que debió ser la 8ª vez. Vi todos los errores que había cometido y todas las oportunidades que nunca tomé. La volví a ver. De pie junto a la piscina, esperándome. Pero nunca aparecería. Me había dicho a mí mismo que era porque no quería mojarme el cabello en ese momento. Ahora, se sentía como autosabotaje y revisé todos los escenarios que pasaría y que podrían haber ocurrido si hubiese ido. Un golpe repentino sobre mi cama, como si un televisor o incluso una pequeña estantería hubiera sido derribado. Me sacudió de mi autocompasión y me devolvió a la realidad. El golpe fue seguido por un sonido mucho más pequeño que de alguna manera fue más inquietante que el primero. Ese viejo vivía arriba, por supuesto. Podría haberse caído, quién sabe. Y, sin embargo, no hice nada. Todo se fue cuesta abajo a partir de ahí. La noche siguiente fui atormentado por lo que era el inconfundible sonido de goteo.
Era difícil de escuchar, imposible durante el día, pero en la noche, cuando todo estaba en silencio, ese sonido insoportable comenzaba. Como el tic-tac de un reloj, cada vez más fuerte, sin perder el ritmo. Imaginaba un charco de oscuridad llenándose por una nube antinatural. Dentro, mis seres queridos se estaban ahogando. Me volvía hacia mis amigos llenos de estática, pero el goteo continuaba, llevándose pedazos de cordura con cada gota. Y el olor. Ese horrible olor amarillo, como si se hubiera abierto un portal al infierno. Me recordó a cuando encontré a mi periquito atrapado detrás del sofá de niño. Su carne en descomposición y los vapores fecales desprendiéndose de su cadáver. Había llorado por mis padres entonces, como lo hacía ahora. Pero, ¿qué podían hacer? Estaba envuelto en esta tragedia y los había excluido de mi vida. Desesperadamente, busqué en mi prisión la fuente de mal. Rebusqué entre todas las toxinas bajo el fregadero, esparcí las bolitas de naftalina bajo mi cama y revisé los conductos por criaturas muertas. Fue entonces cuando encontré algo extraño. Parecía que la fuente venía de los conductos mismos y no de mi habitación. Inmediatamente compré un rollo de cinta adhesiva y sellé cada conducto que pude encontrar con 3 capas de cinta. Gradualmente, el aire comenzó a despejarse y finalmente pude empezar a pensar racionalmente de nuevo. Para terminar el trabajo, rocié ambientador en cada rincón de cada habitación, y fue entonces cuando noté la mancha. Una sola gota rojo carmesí se acumulaba en la esquina junto a la ventana. Creciendo en tamaño como una ampolla, la observé mientras la burbuja estallaba y se deslizaba 5 pulgadas por la pared. Varias otras estalactitas rojas aparecieron y crecieron antes de seguir a su compañera hacia el suelo. Era extraño. Comenzaron a tomar la forma de un árbol invertido, sus ramas un mar llamativo de sangre. Sentí como la cena comenzaba a subir por mi garganta y apresuradamente abrí la ventana, jadeando por aire. Me sorprendí aún más por lo que vi abajo. Había un grupo de al menos 10 hombres con trajes amarillos voluminosos entrando en 2 camionetas blancas y corriendo hacia el apartamento. No podía creer lo que estaba pasando. Metí la cabeza de nuevo para mirar la creciente mancha roja mientras comenzaba a alcanzar y empapar la alfombra. Salté hacia atrás sorprendido antes de que la mancha llegara a mis pies y me dirigí a la puerta. Ya podía escuchar a los hombres mientras subían las escaleras pasando mi puerta, hacia el apartamento del viejo Taylor. Abrí de golpe la puerta y hice señas a un hombre de traje protector que se acercaba. Pude notar que estaba sin aliento sin siquiera ver su rostro. Señor, por favor, salga del edificio. No esperó mi respuesta, así que hice lo único que podía. Bajé las escaleras con todos los demás hacia el frío aire de la noche, en la víspera del invierno. Más tarde me dijeron que el viejo Taylor había sido encontrado muerto. Resultó que se había ahorcado hace más de un mes, y allí había permanecido, como ropa en un armario o carne en un gancho. Nadie había notado siquiera que había desaparecido. Su familia nunca lo llamaba, ni él a ellos. No tenía amigos con quienes hablar porque nunca le había dirigido la palabra a nadie. Según los pocos que lo conocían, era un hombre solitario porque nunca se tomó el tiempo de ser otra cosa. O se sentía demasiado ocupado o simplemente no le importaba. Y murió así. Después de un mes colgado, su cabeza se separó de su cuerpo. El golpe fue el cuerpo al caer, y el siguiente golpecito el resto de él. Todo dentro de él se derramó y tiñó la alfombra blanca de rojo antes de filtrarse al piso y repetir el patrón en mi habitación. La única razón por la que se notó que faltaba fue por el olor y un pago de renta no realizado. Miro esto hacia atrás y me doy cuenta con horror de que realmente no éramos tan diferentes. Me había aislado del mundo en una fría soledad que estoy seguro Taylor conocía muy bien hasta el amargo final. He comenzado a salir más como resultado. He apagado la televisión y vendido todos mis DVDs. Incluso la llamé de nuevo. Casi no lo hago al principio. Pero durante el último mes, he aprendido que la vida es demasiado corta y la cordura demasiado frágil para encerrarme en mi habitación nuevamente. En la búsqueda de un cambio, he guardado mi soga para siempre. El camino de las 7 curvas.
Si alguna vez te encuentras conduciendo solo de noche, tal vez después de una salida bebiendo con amigos, saliendo tarde del trabajo, o forzándote a llegar a un destino lejano, negándote a detenerte a descansar, y de repente estás en un camino que no aparece en tu GPS ni en tu mapa, sin estar seguro de cómo llegaste ahí, puede que sin saberlo hayas sido elegido por el camino de las 7 curvas. Respira hondo y sigue esta guía al pie de la letra. Yo mismo he recorrido este camino muchas veces. No hay vuelta atrás, no hay detenerse, solo seguir adelante. Lo primero que debes entender es algo. Fuiste elegido, y no tengo idea de por qué. No existen rituales, ni conjuros secretos, ni rutas ocultas que memorizar. Créeme, he buscado patrones, he intentado burlar al camino, y he fallado siempre. La verdad es simple e inquietante. Nunca encontrarás el camino de las 7 curvas a propósito. Él te encuentra a ti. Al inicio es sutil. Después de dar una sola curva, tu ruta original se funde de manera perfecta en un tramo interminable que se siente tanto familiar como surreal. No importa de dónde te dirigías. Sabrás con absoluta certeza que estás en el camino de las 7 curvas cuando la temperatura caiga bruscamente, y los letreros a la orilla de la carretera se distorsionen, se deformen, o se conviertan en símbolos oníricos e incomprensibles, letras torcidas, señales al revés. Lo sentirás en el fondo del estómago. No te fijes en las señales, ese es el truco para que pierdas el control. Puedes reducir la velocidad, incluso detenerte un instante, hasta salir del coche a tomar aire si el pánico es demasiado, pero nunca lo conviertas en un hábito. Los que se sienten cómodos saliendo del vehículo no suelen sobrevivir. Lee con cuidado, memoriza estos pasos, y acepta la realidad en la que entraste. El único camino de salida es hacia adelante. Sigue conduciendo. Donde empezaste aún se sentirá vagamente familiar, pero cada vez más distante. Finalmente, este tramo te llevará a la segunda curva. La radio de tu coche se encenderá sola. Intentar apagarla o bajar el volumen no servirá de nada. Al inicio escucharás un leve ruido blanco que se transformará en el murmullo suave de una mujer. Primero incoherencias, pero poco a poco se volverán palabras claras, revelando tus secretos más oscuros, verdades ocultas que nunca confesaste. La primera vez me aterró, pero mantén los ojos en el camino. Tus faros son la única luz, y no puedes arriesgarte a chocar. Ignora a la mujer y sigue hasta la siguiente curva. Al llegar a la tercera curva, todo rastro de familiaridad desaparecerá. Un bosque denso y opresivo se alzará, con ramas entrelazadas formando un techo que te encierra casi por completo. A los lados del camino aparecerán animales, inmóviles como estatuas grotescas. Un zorro, una ardilla, un oso, un ave, todos con ojos vacíos que siguen cada movimiento. Sus cabezas girarán lentamente al unísono mientras pasas. Sigue conduciendo. No los mires. Ya no son animales, son cascarones manipulados por el propio camino. Si vuelves a mirarlos, los verás deformarse, derritiéndose como cera, con mechones de pelo cayendo y dejando ver superficies oscuras, como exoesqueletos. Sus ojos se licuarán, goteando desde las cuencas. El bosque se llenará con el sonido enfermizo de líquidos escurriendo y articulaciones crujiendo bajo piel deshaciéndose. Ojos al frente. Mantén el pie firme en el acelerador. Pretende no ver nada, porque ellos sí te ven. En la cuarta curva, tu indicador de gasolina caerá de golpe. Tus faros parpadearán. Mantén la calma, el camino quiere que salgas del coche. No lo hagas. Mientras permanezcas dentro, estarás a salvo. El velocímetro se volverá errático, pero conserva una velocidad constante. La voz de la radio se hará más clara, describiendo cada detalle de tu existencia. Cada parpadeo, cada latido, tu respiración, el sudor en tu espalda. No le prestes atención. Concéntrate en el camino. En la quinta curva, comenzará a nevar suavemente. Al principio parece tranquilo, pero pronto la nevada se intensifica. Tus oídos se irán apagando junto con la tormenta. Dejarás de escuchar el motor, el viento, incluso tu respiración, solo quedará un zumbido leve. La visibilidad caerá hasta que apenas veas a través de los faros. Sombras silenciosas se acercarán desde los lados, tratando de entrar o desviarte. No mires hacia ellas. Algunas cruzarán frente a tu coche de repente. Mi consejo: ignóralas y sigue conduciendo. Eventualmente aparecerá un letrero extraño, cambiante, como los del inicio. Cada vez que apartes la vista, cambiará de forma, pero anuncia la sexta curva. Apenas lo pases, gira a la derecha de inmediato. No lo pierdas.
En la sexta curva, recuperarás el oído. La tormenta de nieve se disipará de golpe y la carretera se volverá de grava, áspera y temblorosa. Pronto el sonido de las piedras bajo tus ruedas sonará como huesos partiéndose. Un campo abierto se extenderá a tu alrededor, poblado de cientos o miles de figuras oscuras y altísimas. Al principio parecerán árboles secos, pero comenzarán a moverse lentamente hacia tu vehículo. Los más pequeños medirán 3 metros, los más grandes casi 6. Sus cuerpos parecen hueso carbonizado mezclado con corteza. Sus rostros lisos y sus bocas profundas emitirán voces de lamento, gritos y súplicas de aquellos que amaste o perdiste. Sentirás la necesidad de detenerte y ayudarlos. No lo hagas. Pisa el acelerador y pasa entre ellos. El crujir bajo tus ruedas y sus llantos lo convertirán en una de las peores curvas, pero son lentos. Avanza con velocidad. Al acercarte a la séptima y última curva, una sensación de alivio te inundará. Parecerá que sobreviviste. La carretera estará adornada con rosas y flores brillantes, una falsa belleza que te llenará de euforía. Entonces tus faros parpadearán, el tablero se volverá loco y tu coche se apagará, quedándose inmóvil. La oscuridad total te envolverá. Este es el examen final. No salgas. Quédate quieto. Golpes y rasguños sonarán en las ventanas y la carrocería. Seres invisibles rondarán el coche. Sujeta fuerte el volante. No intentes encender el motor. Sentirás cómo empujan tu coche hacia algo inmenso. Luego oirás cómo se alejan, como si huyeran de algo mayor. Entonces, una presencia enorme se abrirá ante ti. Tu coche caerá, como devorado. El metal se retorcerá, el techo se hundirá, y tu cuerpo será alcanzado por bordes filosos. Todo se comprimirá, y el ruido de destrucción será ensordecedor. Con un último giro nauseabundo, perderás el sentido. Despertarás jadeando a la orilla de una carretera tranquila, en el mismo lugar donde el camino de las 7 curvas te atrapó por primera vez. Toca el pasto, la tierra bajo tus manos, respira profundo. Sobreviviste, por ahora. Pero sobrevivir una vez no significa libertad para siempre. He viajado por este camino más veces de lo que mi cordura puede resistir, y cada escape tiene un precio más alto. Guarda esta guía. El camino no te olvidará. Incluso mientras escribo estas palabras desde la supuesta seguridad de mi entrada, levanto la vista, y donde debería estar mi casa se extiende una carretera interminable, con señales distorsionadas que me llaman. El camino de las 7 curvas me reclama otra vez. Mi hijo se suicidó y mi esposa me culpa. Nunca había publicado algo así antes, pero supongo que nunca lo había necesitado. Si has leído el título, sabes qué esperar y puedes seguir adelante si prefieres evitar el tema. Lo comprenderé. El duelo es una cosa curiosa. El profesor Farina me enseñó eso en la primera clase que tomé en la universidad y nunca lo entendí hasta ahora. Para mi esposa se ha convertido en una ira irracional. Ahora mismo está abajo, sin duda maldiciendo mi nombre. Para mí parece haberse manifestado en la necesidad de mantenerme ocupado. Pero ya no me quedan montones por organizar ni superficies que limpiar, así que he venido aquí a escribir toda la historia de la vida de mi hijo. Pido disculpas de antemano por divagar, pero todo está tan fresco y crudo ahora mismo que necesito abrirme camino hasta el evento real. Mi mayor fracaso. Mi ídolo Skinner dijo una vez que un fracaso no es siempre un error, que puede ser simplemente lo mejor que uno puede hacer dadas las circunstancias. Pero siento que he cometido muchísimos errores. Cuando nació mi hijo fue como si finalmente hubiera encontrado mi vocación. Sí, había tenido trabajos antes, incluso lo que pensaba que era una carrera respetable y a largo plazo. Pero nada había capturado nunca mi interés ni comprometido mi mente despierta y dormida como ese pequeño rostro querúbico. Planeamos dejar a Isaac con sus abuelos 4 días a la semana para que ella pudiera pronto retomar su trabajo y yo continuar con el mío sin interrupciones. Pero una semana de permiso de paternidad fue demasiado corta para mí, así que decidí que podíamos prescindir de algunos de los lujos que permiten 2 ingresos. Decidí convertirme en padre que se queda en casa. A la universidad no le hizo mucha gracia perder a un profesor en carrera hacia la titularidad, pero yo estaba firme. Terminaría el semestre y ese sería el fin de mi carrera en la academia. Me dolió un poco abandonar mi título tan trabajado y mi antiguo trabajo soñado.
Claro que sí, pero fue el dolor de cambiar un tesoro raro por otro único. Mucha gente tiene títulos en psicología, mucha gente ocupa cátedras, pero Isaac era único. Que otro sea el próximo James Olds. Yo había encontrado un propósito superior. Resultó ser algo bueno haber convencido a mi esposa de dejarme quedarme en casa. Isaac tuvo una infancia difícil y necesitaba una mano firme. De recién nacido había sido angelical, pero como bebé y niño pequeño resultó mucho menos llevadero. Años de estudiar y hasta enseñar clases de desarrollo humano no me habían preparado tan bien como esperaba. Hubo días en los que me pregunté si realmente era apto para ser padre, y admito ahora que en el fondo de mi corazón hubo días en que me arrepentí de haber dejado mi trabajo. Solo por breves momentos y siempre seguidos del más profundo remordimiento, pero ahí está la verdad pura y sin adornos. No fui, un padre perfecto. Cuando estaba a punto de llegar a mi límite, cuando la idea de otro día de berrinches, pañales y cansancio hasta los huesos era demasiado para soportar, Isaac cambió su comportamiento. Ocurrió justo después de un gran susto, la única herida seria que sufrió en su vida. Su madre siempre pensó que cuando se cayó y se golpeó la cabeza tan fuerte que necesitó puntos, algo debió haberse movido en su interior. Yo no lo creí tan drástico, pero sí hubo una mejora marcada a partir de ese día. Y aunque nunca pude enojarme con él por mucho tiempo, fui todavía más indulgente mientras tuviera esa mirada cabizbaja y esos ojos amoratados. De hecho, después de haber tenido miedo aunque fuera un momento de perderlo, apenas podía soportar disciplinarlo. Por suerte, rara vez tuve necesidad de hacerlo. Cuando la terrible etapa de los 2 años quedó atrás, Isaac se convirtió en el niño modelo. Sus berrinches desaparecieron, y el muchacho terco y obstinado se transformó en alguien dócil, como cualquier padre podría desear. Comía sus vegetales, limpiaba su cuarto, guardaba sus juguetes y hacía de mi vida como padre un desfile interminable de alegría. Ver su brillante sonrisa por la mañana siempre lograba arrancar otra sonrisa en mi rostro. Confieso que me preocupaba que cambiara al crecer y al entrar en la escuela. Mi esposa me llamaba gallina sobreprotectora, medio en broma y medio exasperada por mis preocupaciones. Sin embargo, después de un año en la escuela pública, ella empezó a coincidir conmigo. Nuestro hijo bien portado estaba en riesgo de volver a ser el pequeño demonio que nos había agotado años atrás. No entiendo por qué le preocupaba. Al fin y al cabo, yo tenía bastante experiencia en educación y estaba perfectamente calificado para enseñarle en casa. Tal vez ella pensaba que su crecimiento emocional y social se vería truncado si lo sacábamos del sistema escolar. No fue así. De hecho, floreció aún más como estudiante en casa que en los años previos a la educación formal. Me aseguré de llevarlo con frecuencia a grupos de educación en casa y reuniones sociales, y traté de que mantuviera las amistades que había hecho en su año en el sistema. En lo académico, destacó. Pronto me quedó claro que Isaac era un niño superdotado y que esos talentos se habrían desperdiciado en un aula formal. Ver cuánto disfrutaba aprender llenaba de calor mi corazón de educador. Mientras otros niños toleraban la escuela y vivían para las caricaturas, los videojuegos y los juegos imprudentes, mi hijo no amaba nada tanto como sentarse a leer y explorar universos enteros con el mismo entusiasmo con el que otros niños exploraban charcos sucios o bosques peligrosos. Y no solo novelas sin sentido o historias de aventuras triviales, también leía libros de historia, de poesía, de ciencia. Isaac disfrutaba del aprendizaje por el simple hecho de aprender. Era todo lo que siempre había esperado encontrar en un estudiante y no puedo expresar lo feliz que fui al ver que ese estudiante se había formado de mi propia carne y sangre. Con los años, mi hijo siguió desarrollándose exactamente en el hombre que yo esperaba que fuera. Nunca bebió, nunca fumó, nunca probó drogas y rara vez se rebeló, solo algunas veces llegando tarde después del toque de queda o con un breve romance con una chica local. Por supuesto, un poco de rebeldía juvenil es algo normal y lo toleré como un precio necesario para que tuviera una adolescencia equilibrada. Mi esposa y yo escuchábamos con horror las historias que nuestros amigos contaban sobre sus hijos adolescentes llenos de hormonas, sobre las discusiones a gritos con jóvenes que se habían vuelto extraños para ellos, y asentíamos con falsa simpatía. Más de una vez, de regreso a casa después de una cena o una reunión, ella me miraba y decía simplemente que estábamos muy bendecidos. Cuando Isaac empezó a pensar en la universidad, inicialmente consideró estudiar psicología. Yo no estaba nada entusiasmado con la idea y él lo notó.
Sé que lo consideraba un gran cumplido querer seguir mis pasos y lo tomé así, pero le dije con franqueza que para mí mi título había sido una pérdida de tiempo, que era un papel sin sentido y que estaría mejor trabajando en un McDonald's donde al menos le enseñarían algunas habilidades útiles. Lo aceptó lo mejor que pudo y se lanzó con entusiasmo a un título en física. Mi esposa se sorprendió de que se quedara en una universidad local cuando tenía tantas ofertas de prestigiosas escuelas alrededor del mundo, pero le expliqué la lógica. ¿Por qué gastar todo ese dinero para irse a otra parte del mundo y estar tan ocupado con trabajos académicos que ni siquiera podría disfrutarlo? Mejor quedarse en casa, ahorrar dinero y hacer un merecido viaje alrededor del mundo cuando obtuviera su título. Aunque su campo de estudio no era el mío, siguió reflejando mi vida en todo lo que realmente contaba. Era un brillante estudiante que llegó a lo más alto de su clase temprano y se mantuvo allí durante los 4 años, obteniendo distinciones y reconocimientos del mismo modo en que otros estudiantes acumulaban castigos y reportes policiales. Al terminar su penúltimo año ya tenía todos los créditos que necesitaba para graduarse y además había tomado la mayoría de las asignaturas optativas disponibles. Tal vez esa fue la causa. Podría ser que su propio entusiasmo y su abrumadora necesidad de aprender fueran la razón de todo lo que vino después. Espero que no. Dios mío, espero que no. Fuera cual fuera la causa, a mi hijo le quedaba su último año para llenarlo como quisiera. Quizás fue un eco de sus deseos anteriores. Tal vez un impulso por imitarme aún más. O tal vez un simple accidente del destino. Una chica bonita mencionando una clase que estaba tomando, una moneda lanzada al aire, una decisión de un segundo. Fuera lo que fuera, este semestre tomó una materia optativa de psicología, una clase sobre abuso de sustancias. Cuando me enteré, ya había pasado el plazo para abandonarla fácilmente y él no quiso manchar un expediente perfecto. Yo tampoco quise forzarlo. Por supuesto que traté de convencerlo, de persuadirlo, de que dejara la clase. Pero cuando me pidió razones para hacerlo, no tuve ninguna que darle. Así que dejé el asunto. Nunca cometí un error tan grande. Durante las primeras semanas del semestre escuchaba todo acerca de la clase. Durante toda su carrera universitaria, Isaac había estado feliz de pasar tiempo con su madre y conmigo y de contarnos historias de la escuela. Estábamos tan orgullosos de él. Yo estaba tan orgulloso. Pero en febrero algo cambió. Sus conversaciones se hicieron más cortas y frías, hasta que se detuvieron por completo. A comienzos del mes pasado, mi hijo apenas salía de su habitación cuando estaba en casa. Y cuando lo hacía, cualquier conversación que teníamos era torpe y distante. Había crecido un muro entre nosotros y yo no lo entendía. Mi esposa lo descartó como agotamiento de último año o un desplante adolescente largamente atrasado. Yo no estaba tan seguro. Mi hijo era perfecto. Estaba más allá de esas cosas. Ella y yo acordamos que si continuaba después de las vacaciones de primavera, las primeras que pasaba lejos de casa, hablaríamos con él. Recuperaríamos a nuestro hijo, dijo ella. Y yo le creí. Realmente pensé que podía lograrlo, que sin importar el problema podría superarlo. Pero Isaac nunca regresó de las vacaciones de primavera. Todo lo que nos llegó desde esas soleadas costas del sur fueron llamadas frenéticas, un informe policial, un cuerpo frío y cartas selladas. Mi esposa y yo lo enterramos en una pequeña ceremonia privada hace una semana y media. Mientras daba la oración fúnebre, no pude evitar llorar por lo que habíamos perdido. No solo a mi hijo tal como era, la luz de mi vida, sino también al hombre que pudo haber llegado a ser. Tras muchas lágrimas y duras recriminaciones contra mí mismo, mi esposa y yo finalmente abrimos los sobres con las últimas palabras de nuestro hijo. La que estaba dirigida a mí era solo para mis ojos, pero la copio aquí porque son demasiado para soportarlas yo solo. Papá. Mi primer recuerdo de ti es feliz. Me sostenías con fuerza y me consolabas, deteniendo mis lágrimas y asegurándome que todo estaría bien. Ese ha sido mi recuerdo de ti durante prácticamente toda mi vida. La única persona a la que podía acudir para que todo estuviera bien. La única persona que se pondría de pie para protegerme sin importar qué. Quería ser como tú y tú querías que fuera incluso mejor. Creo que por eso me exigías tanto. De alguna manera retorcida, creo que sinceramente pensabas, tal vez aún lo pienses, que todo lo que hiciste fue por mi bien. Lo sé, papá. Sé lo que hiciste. ¿Recuerdas lo mucho que intentaste convencerme de dejar la clase de abuso de sustancias? En ese momento no lo cuestioné, aunque no lo entendía.
Simplemente no había sido criado para cuestionarte. Pero ahora lo entiendo. La primera vez que aprendimos sobre lo que la heroína hace en el cerebro me confundí. Porque esa euforia pura, esa descarga que hacía latir el corazón con fuerza, esa sensación de sí, maldita sea, me sonaba demasiado familiar. Yo la tenía todo el tiempo. Cada vez que abría un libro, cada vez que sacaba una buena nota, cada vez que ordenaba, cortaba el césped o hacía lo que me pedías, sentía exactamente la misma descarga que el libro describía como el resultado de un opiáceo poderosísimo. Pensé que quizá estaba exagerando mis propias reacciones naturales, así que investigué más. Y persona tras persona, documental tras documental, me convencieron de que no me lo estaba imaginando. Entonces creí que era una especie de fenómeno raro con un sistema de recompensa natural demasiado fuerte. Tal vez. Pero un sistema que premiaba estudiar y comer sano con la misma intensidad que la heroína y el sexo era muy poco probable. Sé que probablemente te sorprenda verme maldecir. A mí también me sorprende escribirlo, créeme. No es como me criaste. Pero lo que pasa, papá, es que estoy intentando con todas mis fuerzas no importarme con cómo me criaste. Me hice una tomografía para verificar si había alguna anomalía. ¿Y qué encontraron? Ningún tumor, ninguna glándula pituitaria sobredesarrollada, nada inusual, excepto un enorme conjunto de cables conectados a mi cerebro. Llamé a mamá y le pregunté si alguna vez me habían hecho cirugía cerebral de niño. Estaba aterrado, pero quería pensar que estaba equivocado, que había una explicación. Pero no, dijo ella. Nunca. Solo unos puntos de sutura de cuando me caí de niño. Que tú podías decirme más porque estabas ahí. El médico quería que fuera a la policía o que me quedara para hacerme más pruebas. Le dije que tenía que pensarlo. Y lo hice. Pero ya lo he pensado y he decidido algo. No sé quién soy. Toda mi vida has estado presionando un botón y manipulando mi cerebro para que creyera que era feliz cada vez que hacía algo que te hacía feliz a ti. Limpiaba mi cuarto y descarga. Lavaba los platos y descarga. Hacía la tarea y descarga. Poco a poco me moldeaste hasta convertirme en el perfecto pequeño soldado de hojalata. Soy todo lo que siempre quisiste, papá. Soy tan perfecto como esperabas cuando me metiste esta cosa en la cabeza. No sé quién soy. Soy tu maldita marioneta. Mataste a quien debía ser, a quien debería haber sido. Me mataste y me reemplazaste con quien demonios soy ahora. Ya no. No más. No sé si alguna vez he decidido algo por mí mismo en toda mi vida, pero decidiré al menos esto. Cuando terminarla. Espero que ardas en el infierno. Ahora entiendes mi dolor. Soñé muchos sueños para mi hijo. Sabía que podía ser cualquier cosa al llegar a la adultez. Pero nunca pensé que sería ingrato. Todo lo que tenía, todo su éxito, todas las malas decisiones que... Soñé muchos sueños para mi hijo. Sabía que podía ser cualquier cosa al llegar a la adultez. Pero nunca pensé que sería ingrato. Todo lo que tenía, todo su éxito, todas las malas decisiones que evitó, fue gracias a mí. Porque hubo alguien ahí para guiarlo, para apartarlo del peligro y llevarlo hacia un mejor camino. Todo lo que quería era que fuera lo mejor que pudiera ser. El mejor el posible. Todo lo que quise fue darle un empujón en la dirección correcta. Y al final del día, cuando lo pensé por primera vez, todo lo que quería era que dejara de llorar tanto. Pues ahí está. La causa de todas mis lágrimas y de toda la furia de mi esposa. Creo que en su carta para ella le dijo lo que había hecho. Ella la quemó, así que no puedo estar seguro, pero justo después de leerla vino hacia mí con unas tijeras, así que debió decirle algo. Ahora está abajo, en el sótano. Es extraño, mientras escribía apenas la escuchaba, pero ahora que estoy casi terminando sus gritos son casi insoportables. Me culpa por lo que le pasó a nuestro hijo, por lo que él mismo hizo. Pero con el tiempo entenderá mi punto de vista. Cuando despierte de la cirugía aprenderá a perdonarme. Conejos en el arroyo. Estoy escribiendo esto porque mi familia ya no quiere hablar del tema. Soy la única que parece no poder olvidarlo. Crecí en las afueras de Preston, un pequeño pueblo en el sur de Idaho, con una población de unas 5.000 personas. Mi comunidad más cercana era un camino de tierra sin salida llamado Bear Creek.
Vivían menos de 20 familias ahí. No me importaba estar tan aislada. Crecí rodeada de amplios campos y con vecinos cercanos de la forma en que solo la gente del campo conoce. Éramos una comunidad mormona, muy centrada en la iglesia y muy centrada en la comunidad. Todas las chicas jóvenes, incluida yo, éramos parte del grupo de mujeres jóvenes. Y todos los chicos eran miembros de los Boy Scouts locales, que en nuestra zona funcionaba también como grupo de la iglesia. Hacíamos fiestas del 4 de julio en el estadio local, y nadábamos en el embalse cercano. Era una comunidad buena y tranquila. Mi casa, una granja de 92 años construida por mi tatarabuelo, estaba situada en una pequeña colina rodeada de un campo de hierba por un lado y un camino de tierra serpenteante por el otro. Al otro lado del camino estaban los bajos del arroyo. El sur de Idaho se clasifica como clima desértico, por lo que fuera de los campos no crecen muchos árboles, excepto arbustos de artemisa y cardos. Los bajos del arroyo eran la excepción. El arroyo alimentaba un espeso enredo de sauces. A finales del otoño solíamos bajar allí y recoger las semillas algodonosas de los sauces para decorar las cercas de la entrada de nuestra casa. Al estar tan aislados, no era raro que los animales bajaran de las montañas. Una alce hembra traía a su cría y vivía en nuestro huerto cada invierno. Y tampoco era extraño que apareciera un león de montaña de vez en cuando. El verano en que cumplí 8 años, se avistó varias veces un puma joven en nuestra zona. No estábamos preocupados. Los grandes felinos se mantenían alejados de las granjas y solían marcharse cuando la zona no les daba suficiente alimento. Ese mismo verano mi vecino, Peyton, trabajaba en su proyecto para convertirse en Eagle Scout. Le encantaba National Geographic y pensó que sería increíble intentar preparar una propuesta para la revista sobre nuestro pequeño arroyo. El joven puma que andaba por la zona en ese momento lo emocionaba aún más. Decidió que quería intentar tomarle fotos y envió un correo al equipo de National Geographic para pedir consejos. Le recomendaron instalar una cámara automática que tomara fotos cada pocos segundos en el área donde se había visto al puma. También recomendaron usar algún tipo de cebo para aumentar las probabilidades de que se acercara. A nadie en la comunidad le gustaba la idea de usar animales vivos o carroña, así que ideamos un cebo diferente. Decidimos grabar el sonido de un conejo agonizando y reproducirlo en bucle a través de unas bocinas ocultas entre los sauces. Recuerdo cuando todos bajamos al arroyo para probar las bocinas y escuché el sonido por primera vez. El chillido de un conejo muriendo es horrible. Se ha descrito como casi idéntico al grito de un niño. Si nunca lo has escuchado, hay muchas grabaciones disponibles en internet. Vale la pena oírlo. La cámara quedó instalada. Las bocinas también. Todo estaba perfecto. Peyton explicó que dejaría la cámara y la grabación funcionando sin interrupciones durante una semana y luego iría a revisarla. Esto daría tiempo para que nuestro olor se desvaneciera del arroyo y animara al puma a acercarse. Al principio me preocupaba el ruido. Era un sonido realmente espantoso y nuestra casa estaba más cerca que ninguna otra del punto donde se colocó el equipo. Mi padre me aseguró que el ruido no llegaría hasta nuestra casa, y me tranquilicé cuando al volver esa noche comprobé que tenía razón. El arroyo quedaba lo bastante lejos como para que no se escuchara nada. Recuerdo a Peyton al día siguiente en la iglesia. Estaba inquieto y emocionado por revisar el equipo, pero debía esperar una semana, algo que todos se encargaban de recordarle. No podía arriesgarse a bajar demasiado pronto y ahuyentar al puma para siempre. Esa noche me despertó un ruido espantoso. Me incorporé rígida en la cama, con los ojos muy abiertos en la oscuridad y las manos tan apretadas que las marcas de mis uñas permanecieron horas después en mis palmas. Reconocía ese sonido. Era la grabación del conejo. Sonaba lejano, apagado, como si realmente viniera del arroyo. Pero eso era imposible, porque la grabación había estado funcionando la noche anterior y yo no había escuchado absolutamente nada. No dormí esa noche. Estaba demasiado asustada para levantarme y despertar a mis padres. La grabación se repetía una y otra vez. Me aprendí el bucle de memoria. Por la mañana fui a la cocina para desayunar. Mi mamá y mi papá estaban sentados en la mesa. También ellos tenían ojeras oscuras. No había sido la única que lo escuchó. Mamá estaba convencida de que el equipo debía haberse descompuesto.
Quería bajar al arroyo para revisarlo. Papá se negó. Era un hombre amable y tranquilo que no quería provocar problemas innecesarios. Estaba seguro de que había hecho mucho viento la noche anterior y el viento había llevado el sonido más lejos de lo normal. Nos pidió que escucháramos. Lo hicimos. Tenías razón, ya no se oía nada. Lo olvidamos y seguimos con nuestro día. La noche siguiente volvió a suceder. Me quedé despierta en la cama, con la espalda contra la pared. Los gritos eran aún más fuertes que antes. Pero esta vez había algo diferente. El sonido era más grave de lo que recordaba. Y partes del bucle estaban ralentizadas, como si la grabación se hubiera distorsionado en algunos puntos. A veces el bucle no se repetía de manera natural, sino que retomaba desde algún punto al azar en medio de la secuencia. Mi mamá no mencionó nada en la mesa del desayuno. Pero tanto ella como mi papá parecían tensos. La tercera noche reuní valor para quedarme de pie junto a la ventana de mi habitación y mirar hacia el patio. Durante un momento permanecí inmóvil, con las manos temblando sin importar cuánto las apretara. El ruido se filtraba por las rendijas de la ventana. Observé la silueta de los árboles en el patio. Perfectamente quietos. Ni la más mínima brisa agitaba sus ramas. Mi mamá anunció que al día siguiente iría a visitar a sus hermanas en el pueblo, y probablemente pasaría la noche allí. Me invitó a acompañarla, pero yo era una niña muy apegada a mi papá y preferí quedarme en la granja. Esa noche ocupé el lugar de mi madre junto a él en la cama, pero ni siquiera eso me ayudó. No creo que mi papá durmiera tampoco, pues permaneció extrañamente inmóvil toda la noche. Comenzamos a escuchar el ruido también durante el día. Yo estaba dibujando con tiza en la acera cuando sucedió. Mis hombros se tensaron y los vellos de mi nuca se erizaron. Solo fue un grito. Uno corto y agudo. Y luego la grabación se quedó en silencio. Ocurrió varias veces a lo largo del día, pero nunca el bucle completo. Solo fragmentos. Más tarde esa tarde, el papá de Peyton llegó en su cuatrimoto por el camino de entrada. Dijo que estaba buscando a su perro, un dulce labrador amarillo que había desaparecido desde la mañana. Papá le dijo que lo sentía, que no lo habíamos visto. Yo lo miré, rogándole en silencio que mencionara la grabación. Pero no lo hizo. Al fin y al cabo, él era un hombre callado. No quería generar problemas innecesarios. Mamá se quedó fuera toda la semana. Papá y yo no dormimos. Para el sábado los gritos se escuchaban constantemente, aunque ya parecían haberse desviado por completo del bucle original. No reconocía nada. A veces eran chillidos largos y delgados, otras apenas gruñidos. Una vez, mientras mi papá calentaba pastel de carne para el almuerzo, el ruido se volvió tan ensordecedor que dejó caer el plato y se hizo pedazos. Me tapé los oídos con las manos allí mismo, sentada en la mesa, y apreté los ojos con fuerza, pero no sirvió de nada. El ruido se colaba entre mis dedos, me apretaba la garganta y hacía vibrar mis costillas. La estridencia duró 1 minuto entero y luego se apagó. Papá estaba temblando. Ese fue el último ruido que escuchamos ese día. Peyton pasó la tarde del sábado a pedir permiso para cruzar nuestro camino y recoger el equipo. Estaba emocionadísimo. Lo vi desaparecer entre los sauces del arroyo con una sensación de alivio agotado. Una vez que se llevara el equipo, todo terminaría. No podía esperar a dormir por fin una noche completa. Ni 1 minuto después vi a Peyton regresar del arroyo. Me confundí. Habíamos tardado mucho en instalar la cámara y las bocinas, así que supuse que desmontarlas tomaría el mismo tiempo. Se me detuvo la respiración cuando Peyton se acercó más. No se veía bien. Tenía los ojos muy abiertos y la cara pálida. Algo húmedo le caía de la barbilla a la camisa. Más tarde entendí que era vómito. Mi papá lo atrapó antes de que se desplomara y exigió saber qué había pasado. Peyton no pudo hablar. Solo lloraba. Llamamos a su papá. Yo cuidé de Peyton mientras mi papá y el de él bajaban al arroyo. Estuvieron mucho tiempo. Cuando regresaron, sus rostros estaban sombríos. Y olían extraño. Noté que mi papá tenía rojo en las manos. Pregunté qué ocurría, pero pasaron de largo y llamaron inmediatamente a la policía. Nadie me dijo lo que había sucedido. Me senté en el sofá mientras un torbellino de vecinos y oficiales se movía a mi alrededor. En un momento un policía dejó algo en la mesa de la cocina y se fue. Miré con curiosidad.
Era la cámara del arroyo. Ojalá no hubiera mirado. La cámara estaba algo golpeada. Pequeños arañazos y abolladuras cubrían la carcasa de plástico. Al levantarla, mis manos se pegaron a ella. Algo pegajoso y con mal olor cubría la pantalla, pero funcionaba bien al encenderla. La primera serie de fotos era normal. Solo los sauces iluminados de verde bajo la luz de la luna. A medida que fui avanzando, pronto se volvieron extrañas. En cierto punto el ángulo cambió, como si la cámara hubiera sido derribada de su soporte. La hierba cubría gran parte del encuadre. Manchas rojas aparecieron en el lente y permanecieron en todas las siguientes tomas. Una foto me hizo detenerme. Había una figura en ella. O más bien media figura, ya que gran parte del torso superior no entraba en el encuadre. Pensé que podía ser humana. Pero no parecía que debiera estar de pie. Las piernas estaban torcidas, como las de un animal, y parecía tener problemas para mantenerse erguida. Junto a las piernas colgaba un brazo largo y delgado. Fuera lo que fuera, estaba encorvado, pues la punta de sus dedos quedaba más abajo de sus rodillas dobladas. El siguiente set era distinto. Parecía como si alguien hubiera recogido la cámara y la estuviera sosteniendo. La primera foto era del arroyo de noche. La siguiente me sobresaltó. Tuve que mirar de cerca antes de decidir qué era. Un conejo había sido colocado en los arbustos, pero sus orejas y gran parte de su cuero cabelludo habían sido arrancados. La siguiente era del mismo conejo, pero una mano oscura y delgada lo sostenía contra el cielo. Su cuerpo inerte colgaba como sacado de una pesadilla. En las fotos siguientes se sumaban más conejos al primero, cada uno con las orejas y el cuero cabelludo removidos. Luego un gato. Después más gatos. Luego un perro, el labrador amarillo. Luego el puma. La foto siguiente mostraba 7 conejos, 3 gatos, un perro y el puma alineados en una fila, todos mirando en la misma dirección. Sus patas habían sido colocadas como si marcharan. Como en un desfile. Todos tenían el cuero cabelludo arrancado y se veían los destellos blancos de sus cráneos. La última foto estaba demasiado iluminada. Como si se hubiera tomado demasiado cerca con el flash. Un ojo llenaba el encuadre, amarillento y costroso, con pupila alargada como la de un caballo. En la esquina inferior se veía el borde de una boca. Sin labios. Solo dientes. Afilados y pequeños, con amplios huecos de encías rojas entre ellos. Ojalá no hubiera mirado. Escuché a mi papá hablar con la policía afuera. Dijeron que las bocinas habían fallado. La grabación solo había sonado la primera noche.